Imagínate que vas caminando por la calle un día cualquiera y de repente te encuentras un gran número de personas observando un show. Te acercas para ver qué está pasando y te encuentras con un entrenador de caballo, un caballo y una pizarra con operaciones matemáticas. El entrenador de caballo asegura que su caballo sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, y lo demuestra de la siguiente manera. El entrenador le pregunta al caballo: ¿cuánto es 3 más 2? El caballo golpea con las pezuñas: 1, 2, 3, 4, 5. Y el caballo acierta el 90% de las veces. El caballo acertaba tanto si se le preguntaba de manera oral como escrita. Esta es una historia real sobre el caballo Hans el Sabio y Wilhelm, quien fue un matemático y entrenador de caballos. Ambos impresionaron a toda Alemania demostrando que el caballo Hans podía sumar, restar, multiplicar y dividir. Esto llamó la atención de un grupo de investigadores de la educación alemana, quienes decidieron crear una comisión para la investigación del caso con el fin de descartar que no hubiera trucos entre su entrenador y el caballo. Este grupo de investigación, conformado por 13 personas, después de hacer varias pruebas con el caballo y su entrenador, determinaron en 1904 que no había ningún truco. Por lo tanto, escalaron el caso al psicólogo experto y líder de la comisión, Oscar Funks, con todas las pruebas realizadas. Luego, el psicólogo experto de la comisión aplicó otras pruebas que implicaban el aislamiento del caballo, interrogador y espectadores, de tal manera que ninguna señal podría venir de ellos. La utilización de otros interrogadores aparte del amo del caballo. Mediante anteojeras, averiguar qué pasaba si el caballo no podía ver a su interrogador. ¿Qué pasaba si el interrogador sabía la respuesta a la pregunta por adelantado? Mediante un número sustancial de pruebas, Funks, el psicólogo, encontró que el caballo podía adivinar la respuesta incluso si su entrenador no le hacía las preguntas, excluyendo así cualquier posibilidad de fraude. Sin embargo, el caballo solo conseguía la respuesta correcta solo cuando su interrogador conocía la respuesta y el caballo podía verlo. La comisión observó que cuando el entrenador conocía la respuesta por adelantado, Hans, el caballo, acertaba el 90% de las veces. Pero cuando su entrenador no las conocía, Hans solo acertaba el 6% de las preguntas. Seguro ahora te estés preguntando, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el caballo solo acertara cuando su interrogador conocía la respuesta por adelantado? ¿Acaso le leía la mente? Atento, porque aquí viene el dato crucial. Funks, el psicólogo, continuó examinando el comportamiento del entrenador detalladamente y demostró que cuando los golpes de la pezuña del caballo se acercaban a la respuesta correcta, cambiaban la postura y la expresión de la cara del interrogador, de tal manera que se producía un aumento de la tensión que se liberaba solo cuando el caballo golpeaba en la cifra correcta. Esto proporcionaba una señal que el caballo interpretaba como que podía dejar de dar golpes. Imagínate que mis manos son las patas del caballo y mi cara es el entrenador, la cara del entrenador. Entonces, si el entrenador le pregunta al caballo: Hans, ¿cuántos son 3 más 2? El caballo comienza 1, 2, 3, y si luego se va arrugando la cara del entrenador a una tensión, 4, y en el 5 se relaja. Y eso es una señal para el caballo de que debe de dejar de golpear. Sucedía lo mismo con cualquier otra persona que le hiciera la pregunta al caballo, no solo con su entrenador. Este dato es sumamente impresionante porque indica que en la información corporal hay una gran cantidad de certeza en cuanto a la parte emocional. El psicólogo Mehrabian descubrió que el 55% de la comunicación se transmite a través del lenguaje corporal, 38% a través del tono de voz y 7% a través de las palabras. Estos resultados se dieron en situaciones donde las palabras y el lenguaje no verbal estaban en conflicto, como cuando alguien dice algo pero su tono de voz transmite algo diferente. Por ejemplo, si alguien dice estoy feliz pero lo dice con un tono de voz bajo, lenguaje corporal cabizbajo, viendo hacia abajo, las personas tienden a confiar más en el lenguaje corporal. Ahora puedes ir viendo por qué es tan importante ver más allá de las palabras en el momento de un conflicto o incongruencia en tus relaciones amorosas. Hans el caballo fue capaz de adivinar correctamente las respuestas de la suma solo viendo el lenguaje corporal de su interlocutor, independientemente quién fuera la persona que se le hiciera la pregunta, bien sea su entrenador o otra persona diferente. Por esta razón decidí hacer este video, porque quiero que ahora analices si tú eres el tipo de persona que solo confía en lo que dicen los demás, solo te llevas por las palabras, o si vas más allá de las palabras y también ves tono de voz y lenguaje corporal. Si te dejas llevar solo por las palabras, entonces estás en desventaja porque las palabras comunican solo el 10% de lo que la otra persona podría estar sintiendo. Ahora quizás te preguntes, bueno, entonces me tendré que aprender todos los gestos corporales que hacen las personas cuando tienen miedo, cuando están alegres, cuando están enamorados, cuando están interesados a nivel sexual, que si una chica te miró de una manera seductora, que si se echa el cabello hacia atrás, que si sonríe, que si... Bueno, tantas cosas que hay en internet, pero yo te digo una cosa, no hay que memorizar tanto, no hay que memorizar prácticamente nada. Aquí solo debes aplicar el mismo principio que aplicaba el caballo Hans para encontrar las respuestas de las sumas. Y esto no es más que observar los momentos de tensión
y de relajación del cuerpo. Y lo mejor de todo es que esto se siente, no solo se ve. Es decir, que solo debes observar si tu cuerpo está en tensión o en relajación para saber si hay una incongruencia que debe ser resuelta. Para que veas mejor cómo puedes aplicar toda esta información en el caso de interacciones sociales y relaciones amorosas, te voy a dar un ejemplo de un caso que me pasó a mí y cómo yo lo resolví. Un día cualquiera estábamos reunidos en la casa de un amigo, como 14 personas. La mayoría de las personas yo no las conocía. Estábamos bailando, hablando. Y bueno, conocí a una chica con la que hubo interacción, buena química, bailamos, conversamos. Total que nos caímos bien, hubo atracción física ese día. Solo le quité su número y le dije que saliéramos otro día. Total que salimos la segunda vez, hubo buena química, nos entendimos bien, ella vino a mi casa, nos besamos, la pasamos bien, pero al principio yo la veía como incómoda al momento de yo darle el beso y ella estaba un poco incómoda. Pero bueno, eso es normal que pase muchas veces al principio. Total que quedamos para una segunda cita. En la segunda cita ella me invitó a correr en un parque cercano a su casa. Una vez que corrimos fuimos a su casa y bueno, hablamos, comimos, compartimos. Y otra vez el tema era que cuando yo la iba a besar, ella estaba incómoda y se quitaba. Entonces como que ya yo dije, bueno, en la primera vez la dejo pasar, pero ahora me parece como raro. Y es todo lo que te estoy diciendo, esto yo lo sentía la incomodidad en mi pecho, en mi cuerpo. Entonces, cuando a mí me pasa eso, entonces yo hablo sobre la situación y le pregunté, oye, mira, noto que estás incómoda, yo no quiero tampoco que hagas nada obligada, pero me gustaría entender qué pasa. Bueno, esta chica ahí, bueno, hubo un momento de tensión y me explicó que ella sentía que todo iba muy rápido, que ella estaba buscando una relación seria y no algo pasajero. Bueno, total que se sintió un poco así, como que si yo me quería aprovechar de ella. Y yo le dije también lo que pensaba. Yo le dije, oye, yo también estaría buscando una relación formal, pero yo no entro en relaciones formales así tan rápido. O sea, yo necesito valorar otras cosas, ir más profundo en la relación y también necesito tener contacto sexual. Bueno, le expliqué mi punto de vista y ella me dijo, ok, no, claro, entiendo, tienes razón. Total que al final me fui y ya después que ella se expresó, que ella sacó eso, me volvió a dar un beso, pero ya esta vez como más relajada. Yo me fui y yo en camino a casa recibo un mensaje diciéndome, oye, me encantó haber compartido contigo. Yo leo ese mensaje y analizo todo lo que pasó, del beso, todas esas incomodidades que tenía. A lo mejor siente que va muy rápido, de hecho me lo dijo. Imagínate que no le gustaba lo suficiente tampoco, por experiencias anteriores que ella tenía. La cosa es, ¿qué hago yo con esta información? ¿Estoy dispuesto yo a lidiar con esta situación? Simplemente yo no quiero. Ella tiene tanta resistencia por algo que para mí es tan normal, de verdad, cuando dos personas se gustan. Yo no sigo insistiendo. Y lo que hice fue que no la invité más a salir. Esa fue mi decisión. Es lo que sentía, es lo que mi intuición me dijo. Y esto es la filosofía que quiero que te lleves, ¿no? De cuando hay una incongruencia, plantéala y luego toma la decisión cualquiera. Si decides continuar o si decides no continuar, las dos son válidas. Solo que tú te sientas bien con lo que estás haciendo. Ya para concluir, quiero que te quedes con esta información importante. 1. El lenguaje corporal y el tono de voz representan el 90% de la información congruente con lo que la persona siente. Las palabras solo representan el 10%. 2. Usa la técnica del caballo Hans para detectar incongruencia. Identifica los momentos de tensión en tu cuerpo y los momentos de relajación. Y luego compara esto con las palabras. Al detectar incongruencia, exprésalas de manera educada. Si no puedes llegar a violar tus límites, faltarte respeto o invertir mucho tiempo en interacciones que no te convienen. Ahora sí me despido, espero que este video te haya sido de utilidad, te haya hecho reflexionar sobre la importancia del lenguaje corporal en la comunicación y te deseo una buena semana. Chao.